A ver, ¿la pedagogía es una ciencia? Esta preguntita ha sido, por años, el centro de un debate, pero uno bien intenso, en el mundo de la educación. Hoy le vamos a entrar a una propuesta que busca, de una vez por todas, ponerle fin a esa discusión. Y es que en el fondo de todo este pleito hay una verdadera crisis de identidad. Por un lado, nos preguntamos si la pedagogía tiene la solidez, la estructura de una ciencia, o si por el otro, pues es más bien un campo de estudio sin una forma clara, medio perdido. Esta es la pregunta del millón, la que divide las aguas y, ojo, no es nada nueva, pero su respuesta es importantísima. ¿Por qué? Porque define cómo se forman los maestros, cómo se planean las clases y, pues al final del día, cómo aprendemos todos. Y aquí lo vemos, súper claro, la división. De un lado están los que dicen, claro que sí, la pedagogía es una ciencia con todas sus letras, con sus propias reglas y su propio objeto de estudio. Pero del otro lado, están los que la ven como algo que todavía no cuaja, como un proyecto en construcción, o de plano, solo un estudio social más. Y las críticas, a veces, son durísimas. Escuchen esto de Moreno, por ejemplo. La tacha de ser un lenguaje sin significado, un discurso vacío, una jerga resistente a usar el método científico. Uf, esto nos deja ver que no es una simple diferencia de opiniones, ¿verdad? El debate es de verdad profundo y hasta apasionado. Bueno, y justo en medio de toda esta controversia aparece un artículo de investigación con una misión muy, muy clara: tratar de resolver esta crisis. ¿Cómo? Construyendo un marco científico que sea coherente y completo para la pedagogía. O sea, su meta era esa, armar un sistema teórico tan bien hecho, tan sólido, que ya no quedaran dudas sobre si la pedagogía es o no una ciencia. Y para que esta propuesta no se quedara solo en el papel, hicieron algo clave. La sometieron al escrutinio de 15 expertos de varias partes del mundo. Estamos hablando de doctores en ciencias de la educación, gente con mucha trayectoria, para asegurarse de que el modelo tuviera validez global, no solo local. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados hablan por sí solos. Fíjense en esto. El 100% de los expertos dijo que el tema era súper relevante. Un 86.6% le dio el visto bueno a los argumentos de la pedagogía como ciencia, y casi 3 de cada 4 confirmaron que sí tiene una utilidad académica real. Esto pues le da una credibilidad muy muy fuerte a todo el sistema que propusieron. Ok, entonces, ¿cómo se empieza a construir una ciencia? El primer paso es fundamental, es la base de todo. Hay que definir con toda claridad qué es lo que estudia. Toda ciencia, la que sea, necesita tener un objeto de estudio que sea específico y, digamos, exclusivo. Y aquí la propuesta lo define así: el proceso educativo o P. Ojo, no se refiere a cualquier tipo de educación, y habla de ese proceso que es organizado, que tiene una intención clara y que pasa dentro de una institución, como una escuela. Ese y no otro es el foco de estudio de la pedagogía. Y lo interesante de definir estas características es que convierten a la educación en algo que se puede medir, que se puede observar. Ya no es solo una idea abstracta. Ahora se puede analizar si de verdad responde a los problemas de la sociedad, si conecta lo emocional con lo racional. En pocas palabras, lo vuelve un fenómeno que la ciencia puede agarrar y estudiar. Perfecto. Entonces, si esto es un edificio científico, ¿cuáles son los ladrillos? Bueno, el sistema se apoya en 3 grandes pilares: las categorías, las leyes y los principios. A ver, vamos a desmenuzar cada uno. Empecemos con las categorías. Pensemos que son como los conceptos más básicos, los más importantes. Son los cimientos sobre los que se va a construir todo lo demás. Son, digamos, las grandes ideas que definen el qué de la pedagogía. Y aquí las 2 categorías claves son educación e instrucción. El punto crucial, y aquí hay que poner atención, es que no son lo mismo. La educación es el paraguas grande, la formación completa de una persona. La instrucción, en cambio, es una parte de eso. Se enfoca en enseñar conocimientos y habilidades. Como lo pone el estudio, la formación del sentimiento, o sea, la educación, está inmersa en la del pensamiento, que es la instrucción. Muy bien, ya tenemos los conceptos base. El siguiente pilar es la ley. A ver, si las categorías fueran los jugadores de un equipo, la ley sería la regla principal del juego, esa que explica cómo se conectan y se relacionan todos los elementos entre sí. Y esta es la gran ley de la pedagogía. Básicamente nos dice 2 cosas. Primero, que la educación no sucede en una burbuja, siempre está influenciada por la sociedad. Y segundo, que el aprendizaje real depende de una relación dinámica, de un ida y vuelta constante entre la persona que enseña y la que aprende. Y con esto llegamos al tercer y último pilar: los principios.
Si la ley es la regla fundamental del juego, los principios son como las jugadas estratégicas, esas guías prácticas que le ayudan a quienes educan a aplicar esa ley en el día a día, en el salón de clases. El sistema nos da 6 de estos principios, casi como un manual de instrucciones. Por ejemplo, eso de la unidad entre lo afectivo y lo cognitivo nos recuerda algo que todos sabemos. Una clase aburrida no enseña igual que una que nos apasiona. O el rol activo de los sujetos, que significa que aprender no es nomás sentarse a escuchar, es hacer, es preguntar, es construir el conocimiento. Ok, entonces ya tenemos las categorías, la ley y los principios. Un sistema bastante completo, ¿no? Pero regresemos a la pregunta inicial. ¿Por qué importa todo esto? O sea, ¿qué cambia realmente tener este plano maestro para la educación? Pues la conclusión del estudio es súper directa y le contesta de frente a la pregunta con la que empezamos. La pedagogía, argumentan ellos, sí es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un sistema teórico propio, que es coherente, que funciona y que además se puede seguir desarrollando. Y aquí está el valor práctico, lo que de verdad importa en el mundo real. Este marco no es solo para académicos, le da a los educadores una base sólida para entender el proceso que lideran, les permite tomar decisiones basadas en leyes y principios científicos, y no solo dejarse llevar por la experiencia o la intuición. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. Si aceptamos que ya existe este modelo científico para la pedagogía, la siguiente gran pregunta es, ¿qué nuevas y mejores formas de educar podemos construir sobre estos cimientos tan sólidos?